Hola, soy Diego Gutiérrez Pérez de Dimar Trading y vamos a analizar la evolución semanal de los principales índices europeos y de Estados Unidos. Comenzamos por el IBEX 35. Sigue sin muchas novedades. Estamos viendo que se sigue moviendo dentro de un rango entre la zona de los 10.250, 10.500 puntos. Incluso podríamos apurar un poquito más, los 10.600 puntos. Sin embargo, sigue sin ser capaz de doblegar el nivel de los 10.500 puntos. El jueves sí consiguió, incluso estuvo tanteando la zona de 10.600 puntos. Vamos a ampliarlo aquí. Estuvo tanteando, sin embargo, en la sesión del viernes nuevamente, pues bueno, nos llevó a la realidad y volvimos a ver cómo el IBEX caía por debajo de los 10.500 puntos. Así que en principio, pues bueno, estamos viendo una zona de consolidación. Aquí tenemos un lateral dentro de un lateral más amplio y de momento lo único que nos queda es esperar, ¿no? Los indicadores aquí, por ejemplo, en la DX, bueno, nos muestra que claramente están por debajo del nivel 20, sigue mostrando que no hay fortaleza ninguna, con lo cual esta indecisión queda más que patente, observando la DX. Por su parte, podemos observar como el estocástico, bueno, está intentando girar a la baja, pero bueno, podríamos ver, no sería incluso descartable, viendo la situación, de no mejorar algún movimiento a la baja, buscando bien la directriz alcista que tenemos aquí, que ya ha mostrado una buena fiabilidad, con un toque, dos toques, tres toques y cuatro toques, ¿no? Y podríamos ver algún movimiento para intentar tantearlo. Incluso podríamos ver nuevamente un ataque al soporte del lateral que tenemos aquí más amplio, ¿no? Tendríamos ya un toque aquí, un segundo, no se puede descartar. Viendo la situación, desde luego esta inestabilidad lo que está poniendo sobre todo muy nervioso a los alcistas, pero es que tampoco se puede observar que haya un movimiento importante por parte de los bajistas, es decir, totalmente una indecisión, un movimiento en tabla, y lo único que nos queda es esperar. El MACD, por ejemplo, pues bueno, sigue mostrando un movimiento, podemos observar aquí perfectamente en horizontal, con lo que sería el nivel 0, mostrándonos que se está moviendo en lateral en toda esta serie de sesiones. Y bueno, de momento pues no ha sido una señal clara que nos pueda indicar si veremos una ruptura al alza o a la baja. Así que de momento, pues bueno, si estamos fuera, pues esperar algún tipo de ruptura. Sobre todo importante siempre utilizar algún filtro, porque bueno, aquí podemos ver una falsa ruptura para nuevamente volver al interior de este lateral que está inmerso el IBEX 35, ¿no? Eso es siempre importante. Y más porque normalmente suele haber bastantes señales falsas de ruptura en lo que son movimientos laterales. Así que hay que tener bastante precaución. Sí me ha resultado, sin embargo, muy interesante cómo el volumen ha ido aumentando a lo largo de cada día de la semana, ¿no? Vemos cómo va cada día, el volumen ha ido aumentando, y esto es algo que me tiene un poco inquieto porque realmente el rango que estoy observando aquí es muy ligero, son pequeñas velas, realmente lo que estoy viendo, a excepción de la vela del jueves. Sin embargo, el viernes, pues bueno, hubo muchísimo más volumen que el jueves y apenas vemos un rango de oscilación muy amplio, ¿no? Entonces esto me tiene un poco inquieto, ¿no? Pero como vamos a ver en los siguientes índices, pues bueno, estamos en una situación de incertidumbre, quizás propiciada por lo que está ocurriendo en Ucrania, y que depende de cuál sea la resolución de dicho conflicto, pues bueno, podría animar nuevamente a los índices a intentar buscar nuevos máximos alcistas. Vamos a pasar a las 30. Las 30, pues bueno, vemos aquí perfectamente un movimiento claramente lateral. Viene precedido de un movimiento dentro de un canal alcista de largo plazo. Aquí perfectamente hemos dibujado una directriz alcista de corto plazo, recogiendo los mínimos, y seguimos estando por debajo de lo que sería la zona de resistencia de dicho canal alcista. Así que aquí nos encontramos en la misma situación prácticamente que el IBEX 35, y sin embargo el movimiento que está moviendo iría en torno a lo que serían los 9.400, 9.600, también un rango bastante estrecho, como podemos ver aquí, la parte de arriba, esto sería como resistencia, la zona de los 9.600, y por aquí abajo podríamos estar hablando de los 9.400, ¿no? Entonces estamos viendo rangos muy estrechos en los que se está moviendo tanto el IBEX 35 como el DAX 30, y muy inquieto y con la gran incertidumbre de lo que está ocurriendo, como comentaba anteriormente, en Ucrania, y que, como comentaba, pues su desenlace posiblemente sea un desenlace pacífico. Pues yo creo que veremos nuevos máximos. Pasamos al FTSE 100. FTSE 100, pues bueno, se viene moviendo dentro de un canal alcista. Vemos aquí la resistencia de dicho canal
el soporte de dicho canal. En este caso, por ejemplo, el FTSE 100 activó un doble suelo con un objetivo en los 6.903 puntos. De momento estamos viendo con ciertas dudas en lo que sería un rango de resistencia, una zona de resistencia comprendida entre los 6.817 y 6.875. Podemos ver aquí un toque, otro toque aquí o aquí, otro más aquí, es decir, teníamos 4 zonas claras de toques, con lo cual nos muestra que va a ser una zona bastante complicada de batir. Y desde luego, bueno, estamos viendo también que se está moviendo en un rango bastante estrecho a lo largo de esta semana, después de este movimiento interesante al alza, y comienza la duda en una zona pues bastante comprometida para los alcistas. Observando el estocástico, bueno, pues empezamos a ver una señal bajista, pero este cruce que tenemos ahora mismo aquí para mí no es muy representativo. Normalmente yo prefiero un cruce a la baja del nivel 80, para mí sería mucho más interesante a la hora de empezar a pensar en posicionarse bajo, ¿no? Intentando quizá buscar bien lo que sería el soporte del canal alcista, bien esta directriz alcista que también está aquí, o en su caso una corrección de mayor profundidad que nos pudiera llevar a esta zona de soporte aquí, comprendida entre los 6.389 y 6.420. Pero aquí, por ejemplo, el ADX sí que nos muestra que hay todavía una fortaleza, con lo cual podría incluso el FTSE 100 intentar un ataque, intentar incluso una ruptura. No sé si por tanto no, pero sí podríamos ver quizá un intento de ir hacia el objetivo por un doble suelo, ¿no? Los 6.903 puntos, incluso un tanteo a la zona de lo que sería la resistencia del canal alcista, ya que el ADX está por encima del nivel 20, con lo cual todavía nos sigue mostrando fortaleza en este movimiento al alza que tenemos. Sin embargo, como decía, está en una zona bastante complicada y bueno, aquí puede ocurrir pues prácticamente de todo. Evidentemente los bajistas aquí tienen oportunidades, como ha ocurrido aquí, ocurrió aquí, aquí y aquí, de intentar posicionarse bajista. Sin embargo, bueno, aquí estamos viendo que realmente los alcistas siguen presionando el acelerador, sin embargo, pues no logra doblegar al alza esta zona de resistencia, pero de momento los bajistas pues están algo ausentes. Así que de momento, bueno, seguimos pensando que el objetivo 6903 sigue activo. De momento no tenemos una señal de giro ni vemos una señal que nos haga pensar que podremos ver algún tipo de corrección de mayor o menor profundidad. Pasamos al MB30 italiano. Bueno, se está moviendo, como podemos ver aquí, en un canal alcista. Sin embargo, estamos viendo cómo el nivel de los 22.000 puntos se está mostrando como un nivel bastante difícil de superar, y hemos visto cómo tras el fracaso de los varios intentos de doblegarlo, hemos visto cómo nuevamente ha ido a buscar la zona de soporte de dicho canal, intentando algún nuevo obtener la fortaleza suficiente para impulsarse al alza, ¿no? E intentar atacar la zona de resistencia. De momento esto no lo ha conseguido. El jueves vimos una reacción interesante por parte de los alcistas que nos hacían pensar nuevamente ver un nuevo intento por atacar la cota de los 22.000 puntos. Sin embargo, el viernes, bueno, prácticamente lo ganado en la sesión del jueves, el viernes pues lo anuló directamente, ¿no? Aquí sí estamos claramente con una señal de venta en estocástico. Estamos viendo cómo incluso el MACD nos muestra el movimiento descendente que podríamos aplicar si dibujáramos una directriz bajista. Pues vamos a dibujarla para verlo más conciso, ¿no? Vale, vamos a darle un poco más grosor y a dibujarla en rojo. Vale. Bien. Pues aquí lo tenemos, ¿no? Nos muestra esta directriz bajista de corto plazo que coincide con el movimiento bajista del MACD, aunque todavía estando por encima del nivel 0, lo cual todavía sigue siendo interesante para el alcista. Sin embargo, estamos viendo como la DX nos marca un C36 muy lejos del nivel 20, que de cruzarlo al alza pues sería muy importante para pensar en que los alcistas volverían a retomar el impulso. En este nivel que estamos aquí, bueno, pues la situación podría complicarse si viéramos alguna pérdida, por ejemplo, este último mínimo que tenemos aquí, porque entonces sí que podríamos encontrarnos que si tuviéramos un movimiento, vamos a dibujarlo, un movimiento a la baja, marcaríamos un nuevo mínimo descendente, con lo cual tendríamos un máximo, otro máximo, sería máximo descendente con un mínimo,
ya descendente confirmado por un nuevo mínimo bajista. Entonces tenemos una señal de giro bajista en gráfico diario, que de confirmarse en un gráfico semanal, pues bueno, ya estaríamos hablando de un movimiento bajista muy importante. En principio, estos movimientos de baja de giro bajista en gráfico diario, pues bueno, nos indican que podemos estar en una tendencia de corto plazo claramente ya marcada bajista, pero de momento vamos a esperar a ver si no tenemos un cierre por debajo de, que sería en concreto, de los 20.817, porque si tenemos un cierre por debajo de este mínimo, pues bueno, se podría acrecentar en lo que sería el aspecto bajista dentro del corto plazo. Pero no hay que olvidar que lo que sería la tendencia de fondo es claramente alcista. Y lo lógico y más recomendable sería que en caso de una corrección mayor intentáramos aprovecharlo bien para posicionarnos largo o bien para aumentar posiciones largas. No obstante, hay que tener en cuenta que si tenemos una ruptura de lo que sería bajista del canal alcista, bueno, habría que empezar a tener cuidado porque podríamos hacer una proyección de lo que sería la anchura de dicho canal a la baja, ¿no? Y podríamos entonces sí que, en caso de alcanzarse su objetivo teórico por ruptura de dicho canal, sí que tenemos confirmado una señal de giro bajista en gráfico diario. Entonces, en momento hay que tener precaución y vamos a ver lo que ocurre en general con el resto de índices, a ver si se animan un poco a lo largo de esta semana y podemos ver quizá un nuevo intento al alza, pero desde luego el MB30 está algo tocado y podría incluso ver, quizá en la sesión del lunes podríamos ver algún movimiento de que pudiera llevarnos a una ruptura, al menos en intradía, de lo que sería el soporte del canal alcista. Eso si no vemos, si viéramos por ejemplo en los índices asiáticos, seguramente un cierre bajista, pues bueno, lo normal es que en lo que sean las primeras horas de la apertura europea viéramos entonces un movimiento bajista generalizado. Pasamos a los stop 50. Bueno, el stop 50 parecía estar dibujando aquí un triángulo ascendente, como podemos observar, apoyándose en esta directriz alcista que tenemos aquí de medio plazo, con una línea horizontal que tenemos que nos unía diferentes puntos de toque. Sin embargo, vimos aquí una falsa ruptura para volver nuevamente a apoyarse en lo que sería la directriz alcista de medio plazo y estamos viendo, pues bueno, realmente un movimiento lateral, como podemos observar aquí, que está en torno a los 3.150, 3.200 puntos y siguiendo la estela de índices anteriores que hemos estado viendo, ¿no? Como era el DAX 30 o el IBEX 35, ¿no? Incluso el FTSE 100. Aunque hablando que el FTSE 100, bueno, realmente llevaría un movimiento lateral lo que ha sido esta semana, porque venía precedido de un movimiento alcista importante. En cambio aquí sí que estamos viendo pues realmente una clara indecisión. Así que desde luego lo mejor es mantenerse alejado a esperar si tenemos ya reactivado nuevamente lo que sería el movimiento alcista, o bien podemos estar ya ante la posibilidad hipotética de lo que sería un cambio de tendencia en el corto plazo de alcista a bajista. De momento esto solamente es un momento de consolidación y lo recomendable pues sería estar fuera. Pasamos al CAC 40. Bueno, el CAC 40 viene moviéndose también en un canal alcista, como podemos observar, zona de resistencia del canal, zona de soporte del canal. Y bueno, pues estamos viendo aquí que se está moviendo a lo largo de esta semana, se está moviendo en torno a los 4.400, 4.500. La zona de los 4.500 se está mostrando como un nivel de resistencia bastante difícil de superar, como podemos observar aquí con diferentes toques. Sin embargo, no se ha perdido todavía a la baja esta directriz que tenemos aquí alcista de corto plazo, ¿no? Que une tres puntos de apoyo, ¿no? Entonces yo pienso que bueno, el problema que tiene el CAC 40 es que estamos presionados. Primero tenemos una zona importante de resistencia, que es esta zona del canal alcista, y vemos como a su vez la directriz alcista está presionando lo que es la cotización hacia la zona de resistencia, con lo cual podríamos ver rápidamente y quizá en esta semana o como mucho en 2 semanas podríamos ver una resolución bien con ruptura al alza o bien ya sí movimiento a la baja, intentando buscar en primer lugar esta directriz que tengo aquí,
que sería un punto de apoyo interesante, o bien busca ya lo que sería la zona de soporte del canal alcista. Pasamos a los índices americanos, comenzamos por SP500. Bueno, el SP500 tiene la asignatura pendiente con los 1900 puntos, sigue sin ser capaz de batirlo. Y como podemos, vamos a ampliarlo. Vamos a ver. Aquí, bueno, pues lo que estamos observando es un movimiento de consolidación, un movimiento lateral. Y como ocurría con los índices europeos, sin una idea clara de qué hacer, sin una idea. Entonces, pues bueno, esta situación de incertidumbre pues verdaderamente aleja a cualquier inversor a entrar, desde luego, para lo que sería operar pensando en una operativa de corto, medio y no te quiero decir en el largo plazo. Simplemente en este momento ahora mismo podrían aprovecharse lo que son trades de intradía o en todo caso una operativa swing, aunque yo realmente una operativa swing en el SP500 pues no lo veo factible, no me parece realmente interesante y el riesgo bastante grande, no. En concreto se encuentra en la zona de soporte del canal alcista en el que se viene moviendo el SP500 y lo dicho con anteriores, vamos a esperar a ver el mercado si decide tomar ya una decisión y vemos nuevamente ascenso o bien podemos ver nuevamente recortes, ¿no? Quizá si viéramos algún recorte, pues bueno, quizá esta directriz que tengo aquí dibujada, uniendo estos dos mínimos, podría llevarnos en torno a cerca de la zona de los 1810, 1820 en caso de una cesión, ¿no? Pero vamos a esperar a ver lo que ocurre. Desde luego, para mí no me invita en ese momento a entrar en los índices tanto europeos como de Estados Unidos. Vamos a pasar en Nasdaq 100. Bueno, en Nasdaq 100, a diferencia del SP, si está en una tendencia a corto plazo bajista, se está moviendo dentro de un canal alcista, a su vez tenemos un canal alcista más acentuado en esta zona de aquí, vemos perfectamente, y uno más amplio, como podemos ver, aquí resistencia y aquí soporte, ¿no? Hemos visto cómo esta zona de aquí entre los 3.394 y 3.421 ha actuado como zona de resistencia aquí, que finalmente fue doblegada, como soporte, donde se han iniciado diferentes rebotes, ¿no? De momento pues se encuentra también en un movimiento de consolidación o lateral entre la zona de los 3.500 y 3.600 puntos. Con lo cual estamos viendo que prácticamente están todos haciendo exactamente lo mismo, unos con un movimiento más prolongado, otros con un periodo de oscilación más corto, pero realmente lo que estamos viendo son movimientos de consolidación y lo único que aquí la mejor recomendación para mí sería estar fuera y vamos a esperar a ver lo que ocurre porque verdaderamente aquí sería una locura en todos los índices que hemos visto intentar operar pensando en operativas de varios días, no te digo ya semanas o meses. Yo realmente no entraría. Intradía sí, intradía siempre podemos aprovecharlo. Siempre es muy interesante, sobre todo porque tenemos ya una zona muy clara de resistencia y soporte en todos los índices que hemos estado observando, ¿no? Entonces, pues aquí lo mismo, tenemos sí una señal bajista, pero bueno, esta señal bajista suele ser muy típica cuando hay movimientos laterales. Para mí no me dice absolutamente nada. Sí podría ser muy interesante porque si estos laterales se prolongan con el tiempo, lo que hace es que la sobrecompra se diluye y sí que volvemos a una zona que podría ser sobreventa y sí nos podría empezar a desarrollar la idea de un posible rebote nuevamente al alza, ¿no? Lo que sería aquí el MACD, pues bueno, vemos como aquí tenemos este rebote que tenemos aquí y como ya nuevamente se vuelve a girar, marcando prácticamente ya aquí tenemos una señal bajista. Pero bueno, para mí esta señal ahora mismo no tiene importancia porque estamos en un movimiento lateral, ¿no? Y en principio, bueno, si siguiéramos las recomendaciones de lo que nos dice la teoría, este lateral viene precedido de un rebote que tenemos aquí, ¿no? Que se inició con este martillo que hay aquí, un martillo, y bueno, en teoría podríamos pensar que la ruptura podría ser al alza. Sin embargo, bueno, yo mientras no lo vea, podría afirmar con seguridad, como podrían afirmar otros, que podríamos ver una ruptura. Una cosa es lo que nos dice la teoría y otra cosa es la práctica, ¿no? Entonces, pues bueno, esto, como digo, invita siempre a aquellos traders de intradía a operar, pero al resto de traders o inversores o especuladores, pues bueno, realmente que operan más allá del intradía, pues realmente lo que nos hace es pensar que lo mejor está fuera, o por lo menos esa es mi recomendación. Dow Jones 30, bueno, movimiento lateral, como podemos observar aquí, este cuadrado, ¿no? Vemos como la cota de los 16.580 sigue siendo la asignatura pendiente,
un toque aquí, diferentes toques a lo largo de estas 2 semanas que hemos tenido, 2-3 semanas, ¿no? Y de momento no logra doblegarlo al alza, está atacando no solamente lo que sería una resistencia que parece ser bastante importante, como vemos por los diferentes toques, sino que aparte tenemos la resistencia de lo que sería el movimiento lateral, con lo cual tiene el doble de trabajo los alcistas, ¿no? Aquí, sin embargo, pues bueno, hay que matizar claramente que se había estado moviendo dentro de un canal lateral alcista, como podemos ver aquí esta línea negra. Luego aceleró el movimiento, con lo cual tenemos un nuevo canal alcista marcado por estas dos líneas de color azul. Y aquí sí tuvimos una ruptura que fue buscando esta cota, los 16.586, ahí se volvió a la baja. Y aquí nuevamente vemos como cuando vuelve a atacar la zona de resistencia, nuevamente abajo. Y aquí sí están apretando con el acelerador, porque claramente estamos viendo cómo los bajistas no logran un movimiento importante buscando el soporte, en principio, tanto el soporte antigua resistencia de este canal alcista, o bien buscando el soporte de lo que sería el lateral. Así que de momento los bajistas únicamente están aquí intentando sujetarse a esta zona de resistencia para que no sea doblegada al alza, pero tampoco se le ven con intenciones de conducir lo que sería la cotización a zonas más alejadas e intentando buscar zonas de soporte. Aquí hay una directriz alcista, color verde, que une estos dos mínimos que tenemos aquí. Son dos mínimos relativos ascendentes, muy interesantes, con lo cual tenemos una directriz alcista de corto plazo, bien definida, y de momento pues, vemos que está bastante alejado de la cotización, con lo cual de momento no hay peligro de ver si veríamos algún tipo de tanteo y ver si aguanta y se inicia un nuevo rebote al alza, ¿no? Que nos podría conducir hacia el objetivo por ruptura de lo que fue este canal alcista en los 16.890, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí sí que tenemos claramente un rango bastante importante en el que se está moviendo el Dow Jones industrial, pero sin embargo tampoco hay que olvidar que dentro de este rango importante lateral tenemos también otro rango más estrecho que está oscilando entre la zona 16.400 y 16.600 puntos. Así que prácticamente lo que hemos estado viendo son movimientos laterales que se siguen prolongando después de varias semanas y de momento pues bueno, lo mejor, como comentaba, es estar fuera y vamos a esperar a ver algún tipo de resolución, bien un movimiento ya claramente definido, siguiendo las tendencias de todos los mercados que son claramente todos alcistas, no hay que olvidarlo, y vamos a ver si tenemos nuevamente esa reactivación o bien ya si vemos un tipo de cambio de la tendencia en el corto plazo, ya pasando de movimientos laterales a lo que sería ya un movimiento bajista. Sin embargo, no hay que olvidar que el fondo de todos los índices es alcista. Bueno, esto ha sido todo y nos vemos en un próximo vídeo.